Hablar de las características generales de la evolución de los grupos es cosa obligada para nosotros los que estamos trabajando en el área de la psicología y en el área de la intervención social. Los grupos tienen características puntuales en sus diferentes procesos de evolución y la evolución de los grupos tiene y comparte elementos que debemos considerar. Nosotros llegamos a un grupo en un momento determinado y ese momento determinado está marcado por la cultura, la historia y además por las tareas que ese grupo desarrolla. Ya veremos algunos principios básicos que debemos tomar en cuenta para estas intervenciones. En principio, los pilares sobre los que descansa un grupo son el orden, la organización y la comunicación. Cuando hablamos del orden, estamos hablando de la secuencia de pasos o de tareas que se van desarrollando dentro del grupo. Esto también habla de la orientación, es decir, cuál es el objetivo del grupo. Pero por lo general estamos hablando de cómo una tarea que termina un componente del grupo continúa con el siguiente componente del grupo. Cuando hablamos de organización, estaremos hablando entonces de la estructura general del grupo, quienes lideran, quienes poseen determinados roles y quienes ejecutan determinadas funciones. Cuando hablamos de la comunicación, estamos hablando de cómo fluye la información. Si es un fluir continuo, si hay información reservada para una parte del grupo, si hay información que no se devela, si hay información que es prioritaria y si hay información que definitivamente lo que genera es un exceso de datos que no permiten que el grupo avance. Así que hablamos entonces que los tres pilares son el orden, la organización y la comunicación. Los grupos tienen puntos de quiebre. Los dos puntos de quiebre fundamentales que vamos a conseguir cuando estemos trabajando son la desconexión, que puede ser una desconexión estructural, es decir, una función y la otra no se cumplen. Puede ser una desconexión en cuanto al fluir de la información, es decir, hay un teléfono descompuesto o hay un exceso de información que satura el sistema y a su vez entonces genera una desconexión. Y también la desconexión con los elementos de poder, es decir, se está operando en un nivel de grupo, pero el otro nivel, el nivel superior, que debe validar las cosas que se están haciendo, pues no está. Ahí hay otra desconexión, tiene que ver con una desconexión funcional. Hablar también de estos procesos de conexión nos lleva a el trabajo con lo individual, nos lleva a percatarnos de que el individualismo, de que el trabajo de espacios cerrados, de conglomerados divididos por fronteras, tiende también a fracturar el grupo. Es decir, los grupos se fracturan cuando se crean pequeños grupos internos que se desconectan y suelen hacerlo por procesos de liderazgos individuales que compiten de una forma o de otra o que sencillamente se separan. El individualismo es peligrosísimo para un grupo. ¿Por qué? Porque pasamos de una sintalidad, de una personalidad grupal, al predominio de la personalidad individual. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Los grupos se centran en cuestiones diferentes en sus distintos momentos evolutivos. Cuando hablamos de cuestiones, estamos hablando de tareas concretas. No es lo mismo un grupo en una fase de preafiliación que un grupo en una fase de condensación, en una fase de normalización. Cada una de estas fases, que ya veremos en otro de los materiales, va a tener un objetivo concreto. ¿Bien? Cada fase tiene una tarea y un objetivo concreto y a su vez una distribución de funciones específica. Tomando en cuenta esto, debemos percatarnos de que nuestra intervención va a estar orientada por dos cosas. Uno, los objetivos de cada una de las fases y dos, la estructura que se está estableciendo en esa fase puntual. Por otro lado, los grupos se preocupan por aspectos relacionados con la tarea solo cuando hayan establecido su identidad o sintalidad grupal. Los grupos no se hacen eficientes o no desarrollan acciones que terminan por ir consiguiendo el objetivo o la distribución de beneficios de la que hemos hablado si no tienen una identidad y si no tienen una sintalidad. Es decir, si
si no se autorreconocen y si no participan del grupo como tal. Otro elemento importante es que el rendimiento y la productividad serán resultado directo de la relación de la claridad del objetivo y la claridad del liderazgo. Esto va a ser fundamental. Cuando tenemos liderazgos que son más débiles, la posibilidad de definir el objetivo en elementos estables y en elementos medibles va a ser menor que cuando tenga un liderazgo bien establecido. Es decir, el líder identifica el target, identifica hacia dónde va el grupo y qué es lo que corresponde con lo que tributa al beneficio y lo que no tributa al beneficio. En otras palabras, si el liderazgo no está alcanzado y si el liderazgo no está bien establecido, no es un liderazgo de calidad, no va a promover mejoras y tampoco va a promover un objetivo concreto. Va a valerse de cualquier cosa que se parezca al objetivo, pero no del objetivo concreto. Lo que significa que en algún momento, por supuesto, va a tender a generar problemas por la distribución de los beneficios de lo que hemos estado hablando. Es decir, el grupo termina desarmándose porque los objetivos no se van logrando de manera eficiente. El proceso de desarrollo de un grupo, y esto es otro principio fundamental, es cíclico. Si bien vamos a ver un par de teorías de avance donde hay etapas que se van cumpliendo, no quiere decir que cuando yo llegue a una tercera etapa, donde esté normalizado, donde yo esté con un grupo que se maneja autosuficiente, de manera autosuficiente, no va a ocurrir que por la acción o del cambio de la tarea o de un cambio en la estructura o del ambiente que le rodea, no pase nuevamente a ser un grupo que se está normalizando o que se está desarrollando en sus primeras fases. Los grupos tienen que adaptarse, así que este carácter cíclico puede ayudarlos a hacerlo. Los grupos inician y cierran sus funciones para luego reiniciar. Puede ser que reciclen a las personas con las que se encuentra constituido o que no los reciclen, es decir, que solo queden algunos del liderazgo y entonces continúen con nuevos miembros para hacer otras tareas. En otras palabras, es un ciclo. Las fases de las que hemos estado hablando, de las que vamos a seguir hablando, son cíclicas, pueden ir y venir. En este caso, entonces, nosotros podemos tener regresiones y repeticiones. Volver a momentos donde el grupo se sintió seguro para poder avanzar, porque en la siguiente fase no pudo hacerlo. Así que regresa, evoluciona, regresa y evoluciona. Todo proceso evolutivo lleva su tiempo y cada grupo tiene su propio tiempo. Y ese tiempo está asociado a los factores intergrupales e intragrupales. Las personas aportan ciertas características de temporalidad en esta capacidad de integrarse como grupo. Es decir, cada uno de nosotros va a incorporar sus propios tiempos. Algunos dirían los tiempos kairos, es decir, los tiempos en que las cosas se organizan de manera natural. Aun cuando la tarea sea muy necesaria, aun cuando la presión externa sea mayor, el grupo tiene su propio tiempo. Y dos grupos similares en personas con determinadas competencias pueden tener también momentos distintos para ir avanzando etapa por etapa. ¿Por qué? Porque depende de las diferencias interpersonales, intragrupales e intergrupales. Es decir, también el otro grupo puede determinar mi evolución y las personas que están en el grupo pueden determinar la evolución. La transición de una fase a otra puede ser abrupta, lenta o gradual. Esto tiene que ver con los tiempos de lo que hablábamos. No todos los grupos funcionan de la misma forma, pero también los ambientes en los cuales están los grupos y la vulnerabilidad del grupo varía de acuerdo a ciertos elementos propios. Así que puede ser abrupto, puede ser lento y puede ser gradual. O sea, hay grupos que pueden pasar
de una preafiliación, de una normativa y estar muy bien organizados en poco tiempo, incluso en días. Todo grupo requiere una facilitación y esto para nosotros es fundamental. Todo grupo va desarrollándose, va incorporando sistemas de realización de la tarea, formas, procesos, va organizando los roles, las funciones, lo que tiene que hacer, va distribuyendo los beneficios. Pero hay un momento en que el grupo requiere la asistencia y la facilitación de un agente externo para ir optimizando sus beneficios y sus objetivos. ¿Por qué? Porque puede que el grupo sea un proceso más del estilo endogámico, es decir, va creyendo que los objetivos que va cumpliendo son suficientes y resulta ser que no, que hay otros objetivos por cumplir o que la magnitud de la tarea ha cambiado y no se han percatado de ello. Por ejemplo, grupos de trabajo que están aislados en su quehacer continuamente van a requerir de información externa para saber si la calidad de lo que están produciendo tiene o no tiene efecto en el mercado. Entonces ahí van a necesitar la facilitación y la conexión con el mundo externo. Los grupos no pueden ser sistemas cerrados, tienen que ser sistemas abiertos, eso sí, bajo control y bajo facilitación. Por último, bueno, va a ser importante dar cuenta de estas características antes de entrar en la intervención de cada uno de los grupos con los que vamos a trabajar. Seguimos entonces con los modelos de evolución de grupos.